La verdad es que es una experiencia totalmente innovadora, pues te encuentras con multitud de cosas que no te esperabas al principio. Hay cosas que son de relación con todo el centro de salud, ¿no? En relación con el personal de enfermería, con los administrativos, con el resto de los médicos, entonces todo eso va a cambiar. Entonces ahora el centro tenía un status quo y ese status quo pues se cambia con el tema de centros en transición. Entonces empiezan a surgir una dinámica totalmente diferente con todos los estamentos. Empieza a haber reuniones y se empiezan a plantear pues una serie de cuestiones que de antes ni siquiera pues las habías tenido en cuenta. Pues yo creo que si lo definimos en una palabra diría ilusionante. Empezamos en ello sin saber muy bien de qué iba, un poco qué será esto, ¿no? Cuando acabamos las charlas y tal, seguíamos sin tener muy claro de qué iba, como bien nos dijiste en ellas, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que uno de los valores principales es que nos ha hecho, pues eso, replanteárnoslo todo, ¿no? Dejar de quejarnos, o bueno, seguir quejándonos, pero además, mientras tanto, hacer lo que está en nuestras manos. O sea, no esperar a que otros cambien para cambiar nosotros, sino cambiar nosotros para que otros cambien, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Y luego, en cuanto a tu propio trabajo, porque empiezas con la curiosidad de preguntarte de qué es lo que estás haciendo. Y todo eso, pues, te lo va dando centros en transición, que te empiezas a hacer preguntas y a buscar respuestas que hasta ahora no te lo habías planteado. ¿Por qué su valor? ¿Por qué el valor de que Centric apareciera? ¿Por qué? ¿Qué ves? Supongo que Centric inicialmente valoraría el hecho de cambiar el sistema tal como que vemos que estaba agotado, y probablemente la entrada en valor del programa fue como alternativa al modelo actual. La verdad es que eso de los parones fue algo sorprendente. La verdad es sorprendente porque, vamos, que nos tildaban de locos. O sea, cuando yo lo planteé la primera vez, pues bueno, nadie creyó que eso fuera posible. Decirle a la población que íbamos a estar allí, pero que no íbamos a atender pacientes. Entonces fue algo increíble. Cuando realmente lo hicimos, pues la verdad es que a todo el mundo se quedó, pues, atónito, sorprendido, porque realmente no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y la población, pues, algunos preguntaron y tal, pero la población no se generó ningún tipo de revolución ni ninguna cosa extraña.
Y luego los parones nos sirvieron mucho para reflexionar, para plantearnos cosas y para formar grupos y equipos y hablar, que en el fondo pues es lo que permiten los parones, que hablemos entre todos los estamentos a ver cómo podemos resolver los problemas que tenemos. Sí, hemos hecho 2 parones. No, al principio no ha sido ningún drama. Es que nosotros necesitamos tiempo para elaborar estas estrategias y ese tiempo lo tenemos que hacer de alguna manera. Y el usuario tiene que entender que ese tiempo es para mejorar el sistema. Yo personalmente no he sentido un agobio posterior ni nada de esto. Y sobre todo, lo que hemos conseguido con este proyecto es volvernos a reunir y volver a hablar de temas que importaban y esclarecer problemas que a lo mejor quedaban tapados. Bueno, nosotros somos de los pocos que hemos hecho 2, ¿eh? Sí. Hemos hecho 2. Y hombre, son mejorables porque nos tenemos que plantear más un guión, tener las cosas igual más preparadas, lo hemos dejado un poco a la improvisación casi del día, pero bueno, salen cosas. Hombre, siempre hay algún comentario de pues qué pasó ayer o pues estuve llamando y no me cogieron, pero no... El segundo mucho mejor que el primero, o sea, en el primero hubo igual algo de rebote, pero en el segundo yo al menos no noté gran cosa. O sea que el tiempo se fabrica, tenemos que crear. Sí. Evidentemente todos tenemos, les digo muchas veces a los pacientes cuando se quejan de que no tienen tiempo para algo, que todos tenemos 24 horas y las distribuimos como cada uno le parece, ¿no? Entonces sí que es cierto. Pues algo que habíamos... A ver, yo siempre le he comentado a mucha gente que este proyecto me parece que es un poco volver a lo que era la atención primaria. Cuando yo era residente y empecé a conocer la primaria, usábamos mucho las consultas programadas y citábamos mucho a la gente para seguimiento y tal. Luego la demanda nos fue comiendo y abandonamos esas revisiones para poder con la demanda, ¿no? Y ahora lo que sí que estamos haciendo es volver a citar más a la gente, ¿no? O sea, lo que tú nos decías siempre de que tenemos la esperanza de que no van a volver y siempre vuelven. Pues ya que van a volver, pues mejor volver cuando tú quieres que no cuando a él se le parezca que va a ser el peor día del año, ¿no? Y entonces estamos haciendo mucho más eso y yo creo que sí que funciona. Todo lo que viene por el centro, cuando sale, gran parte de eso, si no la mayoría, pues... lo tenemos ya concertado. Lo que tú conciertas es lo que tú controlas y tú al final te quedas con un 20 o un 30% que es demanda espontánea, que al final es realmente lo que te está originando problemas y distensiones en el equipo y que al final es lo que tienes que controlar, porque el resto ya tú tienes el joystick que tú decides lo que conciertas y lo que no. Veo algunas cosas que hemos utilizado como dogma para intentar ver ese cambio y las ganas de cambio hacen que cambie también tu conducta hacia la demanda. Y luego es cierto, lo comentamos muchas veces en las sesiones y en las reuniones o en el café, sí que es cierto que muchas veces como es más cómodo darles lo que quieren que discutírselo, que explicárselo, que pues acabamos yendo a lo fácil. Somos humanos, ¿eh? Y es comprensible y hay días que tiene, pero sí que es cierto que cuando tú cambias y explicas y no sé qué, pues yo creo que en el fondo sí que vas cambiando a la gente, ¿no? Pues no sé. Se puede hacer una regularización de la demanda un poco como nosotros pensamos que debe ser. Sí, además controlar la gran mayoría. Y luego los hiperfrecuentadores también, porque esa es otra de las cosas que te permite manejar todo este sistema. Entonces a los hiperfrecuentadores ya ellos no te dominan a ti, digamos, tú vas empezando a tener un control de todas esas personas que al final del año, pues una cantidad impresionante de consultas. Entonces todo eso lo empiezas a controlar y ves que el control de la consulta es posible, que no te supera la consulta, sino que tú mismo empiezas a controlarlo todo. Yo tengo la sensación de tener el cupo mucho más controlado, mucho más... O sea, estoy trabajando más a gusto. Los pasillos están bastante vacíos
Eso es una buena señal, creo. O sea, la demanda es reactiva, entonces. Una parte de ella sí, Pues sí, la verdad es que la novedad es que tú empiezas a controlar el asunto y no te controlan los propios pacientes, eres tú el que empiezas a rediseñar toda la estructura del centro, pero eres tú con enfermería y con los administrativos, que igual hasta ahora no los tenías en cuenta. Entonces empiezas a generar una serie de dinámicas en que todo el equipo empieza a funcionar en conjunto. Es importante saber qué es lo que hacen otros centros. Y eso es, los centros de transición en ese sentido sí que nos interesa una comunicación entre nosotros para ver cuáles han sido los cambios que han hecho en común y los cambios de tendencia en cuanto a la demanda. Eso me parece muy, muy interesante. Bueno, yo en ningún momento he tenido esa sensación, sino que al final, conociendo un poco el proyecto pues al final tú dices, bueno, yo creo que puede ser todo lo contrario, que si tú no pones en marcha un proyecto similar como Centros en Transición, al final igual sí que ocurre que se privatiza todo, porque Centros en Transición te permite funcionar muchísimo mejor, te permite ser más eficiente, no solo más eficaz, sino más eficiente. Pues no sé lo que pretenderá. Yo de momento no lo veo, vamos, quiero decir, sí que es cierto que igual, ¿cómo decirlo? Usa herramientas que se usan en la privada, ¿no? Pero vamos, no tiene por qué, o sea, es perfectamente compatible con lo público, no le veo el problema. De hecho, es que lo bueno es eso, que es que mucha gente lo público parece que el dinero no es de nadie y se gasta como no es de nadie, pues a gastar, ¿no? Y lo cierto es que el dinero es de todos, ¿no? Y que sí que es importante usar el dinero con cabeza. Y además no solo te permite eso, sino que te permite conocer todo lo que haces, pero además te plantea lo que tú no haces, que son muchas cosas, y que eso a veces se nos pasa desapercibido porque tenemos una cantidad de trabajo por hacer enorme. Entonces a veces nos centramos en lo que hacemos, pero claro, hay muchísimas cosas que son las que no hacemos, que también eso te lo pone blanco sobre negro. O sea, y por ejemplo hay muchos diagnósticos, los denominados diagnósticos Z, de la clasificación CIA, pues la verdad es que nosotros todos lo tenemos en un mínimo. Entonces te das cuenta de que ese amplio volumen de problemas de tipo social que no estás abordando. Y luego, bueno, pues los datos, o sea, la herramienta informática, el programa, pues es que da tantísima información y se pueden hacer tantas cosas con esa información que estamos deseando tener más. Nos han dejado con la miel en los labios. Bueno, esto también es otra sorpresa, porque la verdad, hemos hablado de aspectos organizativos del equipo, pero también lo que es el propio programa ISIS Manager es realmente una maravilla, porque te permite plantearte algo que hasta ahora, pues en primaria se daba de forma excepcional, que es investigar. Y además investigar sobre bases de datos poblacionales, es decir, no con una muestra pequeñita, sino realmente tienes a tu mano, pero a tu mano y en un par de clics, pues tienes la posibilidad de acceder a información de cientos de miles de pacientes y te permite plantearte investigaciones, pero a un nivel excepcional, porque ya es que no trabajas con 100 pacientes, es que trabajas con 100.000 pacientes. Por lo que yo he jugueteado en el programa, el valor añadido es partiendo de la base que vamos a jugar con bases de datos poblacionales, que es un valor importantísimo tanto para investigación como para desarrollo de programas
epidemiológicos y demás, me parece que es una herramienta estupenda que acorta los espacios de tiempo, sobre todo porque los datos están, es decir, no hay que buscarlos. Bueno, hay que buscarlos, pero están. Y lo que más me impresionó es que utilizaba bases poblacionales y sobre todo los datos ya estaban en análisis de variables, es decir, ya estaban acotados, con lo que eso amplía las posibilidades de investigación desde atención primaria enormemente, tanto para tesis doctorales como para artículos y demás. Es decir, que el trabajo de lo que es el reclutamiento, el trabajo de análisis de datos prácticamente está. Y además, el programa te permite, pues, a través de secuencias SQL, de cubos, de lo que sea, pues te permite hacerte una serie de preguntas y empezar a investigar. Esto, desde luego, bueno, es una novedad absoluta, porque hasta ahora pues lo hacías por la cuenta la vieja, pues ibas cogiendo pacientes de aquí y allí, y ahora te das cuenta que con un par de clics pues tienes acceso a una inmensidad de datos. Esto hasta ahora no se daba, era imposible, impensable, vaya. Bueno, para mí hubiese sido un ahorro de tiempo por la variedad de los datos y demás impresionante. Sobre todo porque la característica que yo tuve en mi tesis es que a mitad de tesis hubo cambios de criterios de un clúster de los grupos que hubo un cambio de criterios a nivel internacional que tuvimos que incluir, y eso nos llevó a recalcular los elementos de ese grupo, que con esto lo hubiésemos hecho en el momento, es decir, acotando las variables que necesitábamos, como se puede hacer, lo hubiésemos hecho en el momento. Lo hubiese ahorrado mucho tiempo, muchos quebraderos de cabeza y muchas noches sin dormir. Es una herramienta que facilita la investigación desde las etapas muy tempranas de la residencia. Y es una de las cosas que intentamos inculcar en nuestro centro, es decir, no solo lo que es la atención a la demanda, a la urgencia, sino también el que los residentes empiecen a tener una inquietud científica, empezando por la lectura crítica de literatura médica y siguiendo el que ellos innoven en la investigación. Y esto, en principio, sería muy importante, o lo veo como una herramienta muy importante. Claro, da muchísimo valor tanto para la docencia como para la investigación, ¿no? Es decir, puedes enseñar las cosas con un poco más de criterio, con datos, y yo creo que, por ejemplo, hemos mejorado muchísimo en la codificación, y es una cosa que estoy intentando transmitir a los residentes, ¿no? Lo importante que es codificar mejor las cosas, no poner ahí lo primero que te aparece, ¿no? Y sí que es cierto, además, que la codificación de las cosas te invita a entrar en ellas. Quiero decir, yo recuerdo, por ejemplo, que me llamó mucho la atención en mis datos que me salía que pesaba poquísimo a la gente. Y yo aluciné, digo, pues si yo estoy todo el día en el peso. Claro, luego si miras un poco, pues igual resulta que estaba pesando muchas veces a los mismos pacientes, pero que había muchos sin pesar, ¿no? Pues cuando te metes en la cabeza el pesar a más gente, pues eso te da pie a hablar de dieta, hablar de ejercicio. Entonces, parecen tonterías, pero no lo son. A mis residentes les he enseñado la herramienta y la verdad es que uno, cuando lo ve, se queda uno sorprendido, porque además es que, bueno, supongo que todo sea mejorable, pero es que la herramienta es casi que perfecta, o sea, no le ves muchas pegas. Bueno, desde luego, en estos momentos y en la situación tecnológica en la que estamos, pues el proyecto de centros en transición debería ser algo, a mi modo de ver, algo que debería estar superado. Entonces, lo raro es que no estemos en ello, porque es que cuando uno lo ve y lo ve cómo funciona y tiene la miel en los labios, pues lo que quieres es más, y además quieres mejorar eso. Intento identificarlo como el futuro, pero me interesa el presente.
porque con una buena metodología como tenemos y un buen análisis de las intervenciones, creo que podemos tener un buen futuro. El futuro es incierto, pero en principio es la opción que teníamos, no teníamos otras opciones. Es decir, era un poco la sistemática que llevábamos durante años, que no, desde mi punto de vista, no ha cambiado prácticamente, y esto nos daba una opción de cambio. De futuro es, quiero decir, algo hay que hacer con la atención primaria. O sea, me parece que es una idea buenísima, que es una profesión preciosísima, que nos la estamos cargando, ¿no? A mí me da muchísima pena oír por ahí a compañeros y tal como desilusionadísimos, hartos. Ay, me da mucha pena. Creo que algo hay que hacer, ¿no? Me parece que una vez que hemos empezado esto debemos terminar esto. El médico de familia y sobre todo con la dinámica de la sociedad como ha cambiado, debe cambiar también el sistema al que se dedica. Bueno, pero volver atrás me parece que no tiene ningún sentido. Llevamos mucho tiempo quejándonos y no pasa nada. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a intentar cambiar algo y a ver qué pasa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no pase nada? Pues eso ya lo tenemos hecho. Yo, pues igual el que está en tu mano para cambiar. No dejes en manos de los demás lo que haya que cambiar, sino que cambia lo que está en tus manos y que cada uno haga lo que esté en su mano para cambiar, ¿no? Y en nuestra mano hay cosas que se pueden cambiar. Pues nada, a mí me gustaría también añadir una cosa, porque yo hasta ahora, en un centro de salud, yo he trabajado en muchos, he trabajado en Andalucía, he trabajado en el País Vasco, y hasta ahora todos los días me levantaba con la sensación que tenía el protagonista del Día de la Marmota, que todos los días eran iguales, que cada amanecer era exactamente igual, que se repetía, y sin embargo con el proyecto de Centros en Transición cada día es diferente y te permite ver un futuro distinto, no lo mismo todos los días. ¿Hacer alguna reflexión personal sobre el tema o alguna idea sobre la que has dado más vueltas o algún tema, yo qué sé? Pues si quieres te dejo. Pues mira, tal vez el otro día lo pensaba, que me parece que muchas veces los gestores y tal, a los que echamos la culpa de muchas cosas y la tienen sin duda, me parece que muchas veces los gestores trabajan para los que, no sé cómo decirlo, para los menos trabajadores del sistema o para los más cómodos. Si tú le das herramientas a la gente que está dispuesta a hacer cosas, va a hacer cosas. Igual los menos trabajadores luego copian o algo, ¿no? Es como que estamos trabajando a la baja. Tratamos a todos como si todos... Es que me explico fatal, ¿eh? Pero es como si en una clase, ¿no? Hay niños con diferentes niveles, ¿no? Y parece que la clase se adapta a los niños con menos nivel da opciones a la gente de que mejore, dale información y habrá gente que no haga nada con eso, pero es que ya lo están haciendo sin eso, pero hay gente que con esa información va a hacer por mejorar, ¿no? No sé, dale la oportunidad. Muy bien. Pues muchas gracias, Charo. De nada. Eso ha sido todo. Vale. Y ha sido un placer. Y yo, bueno, agradezco a quien puso en marcha este proyecto el haberlo puesto en marcha, porque además la gente que somos curiosos, pues nos gusta esto, porque te vas picando un poco en el tema y te entra en curiosidad por las cosas y te empiezas a hacer preguntas y empiezas a hallar respuestas, y las respuestas que hayas pues son paradójicas, no es lo que habitualmente estamos acostumbrados a pensar, sino que te encuentras con muchas paradojas. Y la verdad, esas paradojas pues te llenan de satisfacción porque encuentras cosas nuevas. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. Muchas gracias.